¿Alguna vez has sentido esa urgencia desesperada de llenar un vacío en la conversación? Ese silencio incómodo que se extiende por 3, 4, 5 segundos. Y de repente sientes que tienes que decir algo. Cualquier cosa. Una broma mala. Una explicación que nadie pidió. Una confesión que juraste guardar. Te han hecho esto. Te han manipulado usando solo el aire entre tus palabras. En un mundo que no deja de gritar por atención, el que calla no es el que no tiene nada que decir. Es el que está cargando el arma mientras los demás desperdician sus balas. Escúchame bien. Hablar demasiado es una hemorragia de poder. Cada palabra extra que pronuncias es una pista que entregas, una debilidad que expones, un peldaño que bajas en la jerarquía invisible de la dominación. Hoy no vamos a aprender a hablar. Vamos a aprender a retirar tu presencia, a convertirte en ese vacío que los demás temen y, por lo tanto, respetan. Te voy a enseñar por qué el silencio es el lenguaje de los depredadores de élite y por qué, a partir de hoy, tu palabra más poderosa será la que decidas no decir. Bienvenido al Manual del Observador. Entremos en la oscuridad. Pero, ¿por qué el silencio nos aterra? Porque el cerebro humano detesta el vacío. Desde una perspectiva evolutiva, el silencio significa peligro. Si la selva calla, el depredador está cerca. En la sociedad moderna hemos trasladado ese instinto a nuestras conversaciones. Cuando tú callas, obligas al cerebro del otro a trabajar horas extra para llenar el hueco con sus propias inseguridades. Al callar, creas un conflicto. Su cerebro espera una reacción, pero recibe el vacío. Ese choque genera una ansiedad que los obliga a hablar de más solo para calmar su propio malestar. La víctima empieza a proyectar sus propios miedos en tu silencio. Si no hablas, no pueden leerte. Si no pueden leerte, no pueden controlarte. Y si no pueden controlarte, te tienen miedo. En la psicología del poder, el estatus se mide por quién necesita a quién. Míralo de esta manera. El subordinado es el que habla para sobrevivir. Si hay un silencio, se asusta. Siente que debe justificarse, explicar por qué llegó tarde, por qué hizo lo que hizo, o simplemente hablar para caer bien. Cada palabra que lanza es una súplica de aprobación. Está diciendo: por favor, acéptame, soy inofensivo. El soberano, en cambio, es el dueño del tiempo. No explica, porque no reconoce a nadie por encima de él que merezca una explicación. Él no rellena el silencio, lo habita. Mientras el otro se desangra verbalmente tratando de convencer, el soberano simplemente observa, procesa la debilidad ajena y solo cuando tiene toda la información decide. Saber por qué funciona el silencio es teoría. Saber cómo aplicarlo para que los demás se doblen ante tu presencia es arte. Aquí tienes las reglas del contraataque. Si las sigues, dejarás de ser el que reacciona para convertirte en el que domina. Cuando alguien te haga una pregunta difícil o intente intimidarte, no respondas de inmediato. Cuenta mentalmente hasta 3 mientras mantienes el contacto visual. Sin parpadear, sin sonreír,
Esos 3 segundos de vacío son una eternidad para el ego del otro. En ese espacio, su confianza se desmorona. Si te ves obligado a hablar, usa la economía de palabras. No des detalles. No des excusas. Si te preguntan, ¿por qué hiciste eso?, responde, porque era lo necesario, y guarda silencio. Oblígalos a ellos a trabajar. Deja que ellos se hundan en el lodo de sus propias explicaciones mientras tú permaneces seco en la orilla. Tu cuerpo debe decir lo que tu boca calla. Mantén los hombros bajos, la respiración profunda y evita los gestos nerviosos. El que se mueve mucho está ansioso. El que permanece inmóvil es el dueño de la situación. Al final, el silencio no es una técnica de manipulación, es una declaración de libertad. Observa, porque callar es tu mayor ventaja. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que cuando empezó este video. Has dado el primer paso para dejar de ser una pieza en el tablero y convertirte en el jugador. Si estás listo para dominar el arte de la presencia invisible, escribe silencio en los comentarios. Solo los que entienden el poder de la pausa lo harán.